Las alarmas resonaron por toda la estación Kepler como los gritos de estrellas moribundas. Los cuatro ojos del analista Senior Six Latera se abrieron de par en par mientras miraba su pantalla de detección. Las lecturas no tenían sentido. Nada debería estar moviéndose en el sector 7 nulo. Nada podía estar moviéndose allí. SIS pertenecía al cuerpo de detección de la hegemonía, uno de los trabajos más importantes de la galaxia. Su especie, los Veltar, tenía una vista excelente y mentes ágiles. Esto los hacía perfectos para vigilar los oscuros espacios entre las estrellas. Durante 300 años, su gente había monitoreado las zonas prohibidas que rodeaban el espacio civilizado. El sector 7 nulo era el peor de todos. La zona muerta, como todos la llamaban, se extendía a lo largo de 17 años luz de espacio retorcido. Antiguas guerras habían desgarrado la realidad en ese lugar. La gravedad se movía en direcciones imposibles. Las tormentas de radiación podían derretir el acero en segundos. El tiempo mismo se movía de forma extraña en algunos puntos. Ninguna nave había entrado en la zona muerta y regresado en más de 3.000 años. La última expedición había sido de 12 acorazados del poderoso Imperio Vaxon. Habían desaparecido sin enviar ni un solo mensaje de vuelta. Pero ahora algo se movía a través de ese espacio maldito. Algo grande. Six Sata revisó sus instrumentos de nuevo. Las lecturas no cambiaban. Un objeto de gran tamaño se movía a través de las tormentas de radiación como si fueran una lluvia suave. Las lecturas de energía mostraban que definitivamente era una nave, pero la firma de potencia no coincidía con nada en las bases de datos galácticas. Supervisor Soar llamó a través de la bahía de monitoreo. Necesito que vea esto. El supervisor Soar se deslizó sobre su plataforma flotante. El ser masivo, parecido a una babosa, examinó la pantalla con ojos pequeños e inteligentes. Soar era viejo, incluso para su longeva especie. Había visto cosas extrañas en el espacio antes, pero su piel cambió de un azul tranquilo a un púrpura preocupado mientras miraba las lecturas. «Esto no puede ser correcto», dijo Soar con su voz lenta y cuidadosa. «Ejecuta un diagnóstico completo de tu equipo». SIS ya lo había hecho 3 veces. «Todos los sistemas funcionan perfectamente, señor. El contacto es real». Otros analistas habían notado la conmoción. Se reunieron alrededor de la estación de Sister. La bahía de monitoreo albergaba a seres de 12 especies diferentes. Algunos tenían escamas, otros pelaje, y unos pocos estaban hechos de cristal viviente, pero todos mostraban la misma expresión de incredulidad. «Quizás son escombros de una vieja batalla», sugirió Nezra, una espiran parecida a un pájaro, algo que finalmente se liberó de un pozo de gravedad. Soa sacudió su enorme cabeza. «Los escombros no emiten señales de radio». La sala quedó en silencio. Todos miraban fijamente la pantalla de Six Tara. Ella ajustó los sensores para enfocarse en las transmisiones de radio que provenían de la nave misteriosa. Lo que escucharon no tenía ningún sentido. La música llenaba el aire, no las complejas estructuras armónicas que disfrutaban las especies civilizadas. Esto era un sonido primitivo y crudo, con ritmos pesados y algo que podría haber sido un canto. Entre las transmisiones musicales llegaban voces hablando en un idioma desconocido. Las palabras eran secas y rápidas, nada que ver con los cuidadosos lenguajes diplomáticos usados en el espacio galáctico. ¿Qué especie hace sonidos como estos?, susurró Technon, un ser cristalino cuya raza se comunicaba a través de patrones de luz. Nadie tenía una respuesta. La nave continuaba moviéndose a través de la zona muerta. Según los sensores, se dirigía directamente hacia el núcleo galáctico. Su ruta la llevaría a través de las peores tormentas de radiación del espacio conocido. Cualquier nave normal sería destruida en minutos, pero este vehículo parecía ignorar por completo el entorno letal. «Contacta al alto mando de inmediato», ordenó Soar. «Emergencia de prioridad 1». Mientras Six Tara enviaba la alerta, los otros analistas observaban la nave imposible. Era enorme, fácilmente del tamaño de un crucero de batalla de la hegemonía, pero su diseño era completamente ajeno. El casco parecía tosco y angular, no como las curvas suaves preferidas por la mayoría de las razas espaciales. Extrañas protuberancias sobresalían de varios puntos. La nave parecía haber sido construida por alguien a quien le importaba más la función que la belleza. «Miren esto», exclamó Remar, un sólido reptiliano. Él era el experto de la estación en diseño de naves. «La emisión de energía es enorme, pero la tecnología es primitiva. Están usando algún tipo de reacción de fusión para la energía». «¿Fusión?», rió Nexara.
Un sonido como campanas de viento. Nadie ha usado motores de fusión en 5.000 años. Los núcleos cuánticos son 100 veces más eficientes. Eso es lo que muestran las lecturas, insistió Remar. Fusión nuclear controlada a una escala masiva. ¿Cómo logran viajar más rápido que la luz con esa tecnología? No puedo entenderlo. El misterio se profundizó a medida que llegaban más datos. La nave no seguía ninguna ruta hiperespacial conocida. Se movía a través de dimensiones que deberían haber destrozado cualquier vehículo. Sin embargo, de alguna manera se mantenía intacta y continuaba su viaje imposible. El alto mando respondió rápidamente a la alerta. El propio almirante Vexar apareció en la pantalla de comunicación. El anciano Beltar era uno de los líderes militares más respetados de la galaxia. Su rostro lleno de cicatrices mostraba la sabiduría de innumerables batallas. «Informe», exigió el almirante Vexar. COR explicó la situación mientras Six Terra enviaba los datos de los sensores al alto mando. Observaron en tiempo real cómo la nave desconocida pasaba a través de una tormenta de radiación que debería haber matado a todo ser vivo a bordo. La nave emergió sin daños y continuó hacia el núcleo galáctico. «Esto es imposible», dijo el almirante Vexar después de revisar los datos. «Ninguna tecnología conocida puede sobrevivir a esas condiciones». «¿Están seguros de que sus lecturas son precisas?» «Hemos verificado todo 3 veces, señor», respondió Soar. «El contacto es real. Se está moviendo a través de la zona muerta como si los peligros no existieran». El almirante Vestar guardó silencio por un largo momento. Detrás de él, Sis podía ver a otros oficiales militares estudiando sus propias pantallas. La noticia se estaba extendiendo por la estructura de mando como un reguero de pólvora. «Continúen monitoreando», ordenó finalmente el almirante. «Quiero actualizaciones constantes sobre la posición y el estado de esta nave, y contacten a las otras estaciones de monitoreo. Vean si alguien más está detectando esta nave imposible». La comunicación terminó, dejando a la tripulación de la estación Kepler observando y preguntándose. Las horas pasaron mientras la nave misteriosa continuaba su viaje. Las transmisiones de radio nunca cesaron. A veces era música, a veces voces hablando en ese extraño y rápido idioma. Ocasionalmente, escuchaban lo que sonaba como risas. «Parecen felices», observó Nexa. «Sea lo que sea que esté en esa nave, no tienen miedo». Esta era quizás la parte más inquietante de todas. Cualquier tripulación sensata estaría aterrorizada de encontrarse en la zona muerta. Estarían enviando llamadas de socorro e intentando escapar desesperadamente. Pero estos seres desconocidos parecían estar tratando su paso por el espacio mortal como un día cualquiera de viaje. Llegaron informes de otras estaciones de monitoreo de toda la galaxia. Cada conjunto de sensores de largo alcance había detectado la misma nave imposible. Las lecturas eran idénticas en todas partes. Esto no era un error o un fallo técnico. Algo se estaba moviendo realmente a través de la región más peligrosa del espacio conocido, y lo estaba haciendo con una facilidad pasmosa. El Consejo Científico Spiran envió un mensaje solicitando todos los datos disponibles. El colectivo etéreo quería estudiar las transmisiones de radio. Incluso los aislacionistas mundos de la armonía expresaron interés en este evento sin precedentes. Por primera vez en siglos, todas las grandes civilizaciones de la galaxia estaban centradas en lo mismo. «¿Cuánto falta para que salga de la zona muerta?», preguntó Soar. Remar calculó la velocidad y la trayectoria de la nave. A la velocidad actual, aproximadamente 18 horas estándar. Emergerá cerca de la estación de enlace fronteriza. La estación de enlace fronteriza se encontraba en el borde del espacio civilizado. Era una instalación pequeña, utilizada principalmente para monitorear las comunicaciones del espacio profundo. La estación no estaba equipada para manejar un primer contacto con una especie desconocida, especialmente una que acababa de lograr lo imposible. A medida que pasaban las horas, surgieron más detalles sobre la nave misteriosa. Definitivamente transportaba seres vivos. Las lecturas térmicas mostraban cientos de señales de vida esparcidas por toda la nave, pero las formas de vida eran pequeñas y de sangre caliente, a diferencia de la mayoría de las especies espaciales. Sus temperaturas corporales eran mucho más altas de lo normal, lo que debería haber sido mortal en el frío del espacio. La construcción de la nave también seguía siendo un enigma. Parecía estar hecha principalmente de aleaciones metálicas que eran fuertes pero primitivas. Ningún escudo de energía protegía el casco. No se veían armas defensivas.
La nave parecía haber sido construida por una especie que era valiente hasta el punto de ser insensata. No tienen idea de lo peligrosa que es esa región, observó Technon. Están volando a través de la zona muerta como si fuera espacio vacío. Esto planteaba una pregunta importante. Si estos seres no conocían los peligros, ¿de dónde venían? Todas las especies civilizadas de la galaxia conocían la zona muerta. Estaba marcada en todas las cartas estelares como territorio absolutamente prohibido. Los padres contaban a los niños historias de miedo sobre el espacio retorcido y las naves que desaparecían allí. Pero de alguna manera, esta nave desconocida había entrado en la región más temida de la galaxia sin dudarlo. Su tripulación parecía no ser consciente de que estaban haciendo algo inusual. Continuaron transmitiendo su música primitiva y sus extrañas conversaciones como si estuvieran en un viaje normal entre mundos pacíficos. Quizás son del borde exterior, sugirió Nexa, alguna colonia olvidada que perdió contacto con la galaxia hace mucho tiempo. COA consideró esta posibilidad. El borde exterior fue cartografiado por completo hace 2.000 años. No existen mundos habitables allí. Entonces, ¿de dónde vienen? Nadie tenía una respuesta para esa pregunta. La nave misteriosa había aparecido desde el espacio profundo dirigiéndose hacia el núcleo galáctico. Su punto de origen era imposible de determinar. Era como si la nave simplemente se hubiera materializado de la nada y hubiera decidido tomar la ruta más peligrosa posible para llegar a la civilización. Las transmisiones de radio continuaron durante todo el ciclo nocturno. El personal de monitoreo se turnaba para escuchar los extraños sonidos. Gradualmente, comenzaron a reconocer patrones en el lenguaje alienígena. Algunas palabras se repetían a menudo. Otras parecían indicar emociones o reacciones a su entorno. «Suenan curiosos», dijo Sixtara después de escuchar durante varias horas. «No asustados, no agresivos, solo interesados en lo que están viendo». Esta era quizás la cualidad más humana que habían observado, aunque ninguno de ellos sabía aún qué significaba la palabra humano. Los seres desconocidos parecían abordar su viaje imposible con asombro en lugar de miedo. Transmitían su música y conversaciones como si fueran turistas en un viaje panorámico. A medida que la nave misteriosa se acercaba al borde de la zona muerta, la tensión crecía en toda la galaxia. Todos los gobiernos importantes habían sido notificados. Se estaban convocando sesiones de emergencia. Las fuerzas militares se movían silenciosamente hacia la estación de enlace fronteriza por si esta especie desconocida resultaba ser hostil. Pero la nave no mostraba signos de agresión. Continuaba transmitiendo sus señales pacíficas y mantenía un rumbo constante hacia el espacio civilizado. Si estos seres querían atacar la galaxia, habían elegido una forma muy extraña de hacerlo. «Contacto en 6 horas», anunció Remar. La nave misteriosa estaba a punto de salir de la zona muerta y entrar en el espacio normal. Pronto, la galaxia tendría su primera oportunidad de comunicarse con los seres imposibles que acababan de lograr lo que todos pensaban que nunca podría hacerse. Sixtara miró su pantalla y se preguntó qué pasaría a continuación. En todos sus años monitoreando los oscuros espacios entre las estrellas, nunca había visto nada como esto. El universo estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más extraño e interesante. La nave continuó su avance constante hacia el borde de la zona muerta, llevando a su misteriosa tripulación hacia su primer encuentro con la civilización galáctica. Detrás de ellos, el espacio retorcido del sector 7 nulo permanecía tan letal como siempre. Pero de alguna manera, estos seres desconocidos lo habían atravesado con la misma facilidad que si volaran a través de un sistema estelar vacío. La galaxia nunca volvería a ser la misma. El gran salón de la Asamblea de la Hegemonía Galáctica no había visto tal caos en más de 800 años. Representantes de 47 especies diferentes llenaban la enorme cámara, sus voces creando una sinfonía de confusión y miedo. Las sesiones de emergencia eran raras. Las sesiones de emergencia convocadas porque una nave desconocida había sobrevivido a la zona muerta eran algo inaudito. El embajador cretal del Imperio Baxon se encontraba en la plataforma de su delegación, su enorme figura dominando los demás representantes. Los Baxon eran guerreros por naturaleza, criados para la batalla en 1000 mundos. Su piel escamosa podía detener armas de energía, y su fuerza era legendaria. Pero incluso Cretal parecía afectado por los informes de la estación Kepler. «Esto es claramente algún tipo de engaño elaborado», declaró Cretal, su voz retumbando por la cámara. «Ninguna nave puede sobrevivir al paso por el sector 7 nulo. Perdimos 12 de nuestros mejores acorazados en esa región maldita.
Naves con escudos que podían resistir el fuego estelar, armas que podían fracturar planetas, tripulaciones entrenadas desde su nacimiento para la guerra, todas destruidas sin dejar rastro. El embajador Vaxon golpeó con su puño con garras el podio. Alguien está jugando con nosotros. Quizás el colectivo etéreo ha desarrollado nueva tecnología holográfica. O tal vez los mundos de la armonía están probando algún tipo de arma psicológica. Susurros de acuerdo provinieron de varias delegaciones de enfoque militar. La idea de que una especie desconocida pudiera simplemente volar a través de la zona muerta era demasiado imposible de aceptar. Tenía que ser algún tipo de truco. Pero la alta erudita Timara del colectivo etéreo se levantó para responder. Los etéreos eran seres de pensamiento puro. Sus formas físicas aparecían como nubes de luz resplandecientes. Eran los más grandes científicos y filósofos de la galaxia, dedicados a comprender el universo a través del estudio cuidadoso y la razón. Honorables colegas, la voz de Timara resonó con frecuencias armónicas. Hemos examinado todos los datos disponibles de 17 estaciones de monitoreo diferentes. Las lecturas son consistentes a través de múltiples métodos de detección. Esto no es un holograma o una ilusión. Un vehículo físico ha atravesado realmente la zona muerta. La forma del etéreo parpadeó con colores que indicaban una profunda preocupación. Más inquietante es la aparente inmunidad de la nave a los peligros de la zona. Nuestros cálculos muestran que cualquier forma conocida de escudo fallaría a los pocos minutos de entrar en esa región. Sin embargo, esta nave ha viajado a través de las peores tormentas y ha emergido sin daños. El canciller Mortin de los Mundos de la Armonía habló a continuación. Los Mundos de la Armonía eran conocidos por su naturaleza pacífica y sus habilidades diplomáticas. No habían luchado en una guerra en más de 2.000 años, prefiriendo resolver los conflictos a través de la negociación y el entendimiento. Quizás, dijo el canciller Mortin con su voz suave, esta nave pertenece a una misión de exploración perdida. Durante la Gran Expansión, muchas naves fueron enviadas a las regiones desconocidas. Es posible que una haya sobrevivido y ahora esté regresando a casa. Esta sugerencia provocó burlas de las delegaciones militares. El almirante Vaz de la Fuerza de Defensa de la Hegemonía fue particularmente despectivo. El almirante era un oficial militar de carrera que había pasado su vida defendiendo el espacio civilizado de diversas amenazas. Ninguna nave de exploración fue equipada para sobrevivir a la zona muerta, declaró firmemente el almirante Vaz. Tenemos registros de cada expedición importante lanzada en los últimos 5.000 años. Ninguna de ellas llevaba la tecnología necesaria para tal hazaña. El almirante activó una pantalla holográfica que mostraba los peligros de la zona muerta. Niveles de radiación 1000 veces superiores a lo que cualquier ser vivo puede sobrevivir. Campos de gravedad que pueden aplastar un acorazado como una cáscara vacía. Distorsiones temporales que pueden envejecer a una tripulación hasta la muerte en segundos. Incluso nuestras naves más avanzadas evitan esta región por completo. La pantalla mostró la ruta de la nave misteriosa a través de la zona. Había pasado por áreas marcadas en rojo como completamente letales. La nave había viajado durante horas en condiciones que deberían haberla destruido instantáneamente. Sea lo que sea esta nave, concluyó el almirante Vaz, representa una tecnología mucho más allá de nuestra comprensión. Debemos asumir que podría ser una amenaza. El debate continuó durante horas. Algunos delegados abogaron por una acción militar inmediata. Otros querían establecer comunicación primero. Unos pocos sugirieron esconderse y esperar que la nave desconocida simplemente pasara sin notar el espacio civilizado. El anciano Sekar de la Orden Antigua hablaba raramente en las sesiones de consejo. Su especie estaba entre las más antiguas de la galaxia, con registros que se remontaban 12.000 años. Cuando hablaba, todos escuchaban con atención. En toda nuestra historia registrada, dijo el anciano Sekar lentamente, solo otro evento se compara con este. La llegada de los devoradores hace 3 milenios. Ellos también parecían ignorar las leyes naturales. Viajaban a través de agujeros negros como si estuvieran vacíos. Consumían sistemas estelares enteros sin explicación. La cámara quedó en silencio. Todos conocían la historia de los devoradores. Habían aparecido desde el borde galáctico, esparciendo destrucción a través de cientos de mundos. Se necesitó el poder combinado de todas las civilizaciones conocidas para detenerlos. La guerra había dejado cicatrices que aún marcaban la galaxia, incluida la propia zona muerta. ¿Está sugiriendo que esta nave pertenece a los devoradores?, preguntó el canciller Mordon, su semblante pacífico mostrando grietas de preocupación.
El anciano Sekar consideró la pregunta cuidadosamente. Los devoradores fueron destruidos. Nos aseguramos de ello. Pero vinieron de más allá de nuestra comprensión. Al igual que esta nave. No deberíamos ignorar la posibilidad de una conexión. El embajador Kretal golpeó su puño de nuevo. Entonces debemos actuar de inmediato. Si existe la más mínima posibilidad de que esta nave sirva a los devoradores, no podemos permitir que llegue al espacio poblado. Envíen la flota. Destruyanla mientras todavía podamos. La alta erudita Timara se opuso enérgicamente. No tenemos evidencia de intenciones hostiles. La nave transmite lo que parecen ser transmisiones culturales, música y conversación. Esto no coincide con los patrones de comportamiento de los devoradores. Los devoradores eran maestros del engaño, replicó Kretal. Podían aparecer como cualquier cosa que eligieran. La música agradable podría ser guerra psicológica. El debate se acaloró a medida que diferentes facciones defendían sus posturas. Los delegados militares querían una acción inmediata. Las delegaciones científicas exigían más estudio. El cuerpo diplomático instaba a la paciencia y la comunicación. Mientras el Consejo discutía, llegaron más informes de las estaciones de monitoreo de toda la galaxia. La nave misteriosa había sido detectada por sensores tan lejanos como la espiral exterior. Cada conjunto de sensores de largo alcance en el espacio civilizado estaba rastreando su progreso. La nave en sí parecía no ser consciente de la masiva tensión que estaba recibiendo. Continuaba transmitiendo sus extrañas transmisiones, manteniendo un rumbo constante hacia el núcleo galáctico. El análisis de las señales de radio había revelado información más desconcertante. Las transmisiones contienen conceptos matemáticos, informó la directora de ciencia Velma. Matemáticas básicas, pero expresadas de maneras que nunca hemos encontrado. Cuentan en base 10 usando sumas y restas simples. La estructura de su lenguaje es diferente a todo lo que hay en nuestras bases de datos. Esto era significativo porque todas las especies inteligentes conocidas usaban principios matemáticos similares. Las leyes de la física eran universales, por lo que la comprensión matemática tendía a seguir patrones predecibles. Pero estas transmisiones mostraban un enfoque completamente diferente para expresar conceptos numéricos. También transmiten lo que parece ser entretenimiento, continuó Velma. Historias, música y algo que podrían ser registros históricos. Nada de ello coincide con ningún patrón cultural conocido. Las transmisiones culturales eran quizás el aspecto más desconcertante de toda la situación. Si se trataba de una nave militar en una misión de conquista, ¿por qué transmitiría entretenimiento? Si era una nave de exploración, ¿por qué no enviaba mensajes diplomáticos formales? Quizás no saben que existimos, sugirió la representante Tara de las colonias fronterizas. Quizás simplemente están viajando por el espacio, sin ser conscientes de nuestra civilización. Esta posibilidad ya había sido considerada por los analistas de inteligencia. El rumbo de la nave la llevaría a través de varios sistemas estelares poblados. Si mantenía su dirección actual, pasaría cerca de importantes rutas comerciales y colonias planetarias. Imposible, declaró el almirante Vaz. Cualquier especie capaz de viajar más rápido que la luz debe tener equipo de detección. Sabrían de nuestros asentamientos y rutas de navegación. Pero cuanto más estudiaban el comportamiento de la nave misteriosa, más parecía que la tripulación realmente no era consciente de la civilización galáctica. Las transmisiones no mostraban conocimiento de las rutas espaciales establecidas o los protocolos diplomáticos. La nave volaba como si estuviera sola en el universo. Mientras el debate se prolongaba, el tiempo se agotaba. La nave se acercaba al borde de la zona muerta. Pronto emergería en el espacio normal cerca de la estación de enlace fronteriza. Los protocolos de primer contacto tendrían que activarse, llegar al Consejo a una decisión o no. El canciller Morun hizo una propuesta formal. Propongo que intentemos una comunicación pacífica primero. Envíen un mensaje diplomático en las frecuencias estándar. Si la nave responde positivamente, podemos establecer un diálogo. Si resulta ser hostil, nuestras fuerzas militares estarán listas para responder. El embajador Kretal se opuso de inmediato. Insensato. Si esta nave sobrevivió a la zona muerta, nuestras armas pueden ser inútiles contra ella. Deberíamos atacar primero mientras todavía tenemos la ventaja de la sorpresa. La votación fue reñida, pero la diplomacia ganó por un estrecho margen. El Consejo autorizó la transmisión de un mensaje formal de primer contacto a la nave misteriosa.
El mensaje sería transmitido en los 7 idiomas galácticos más comunes, junto con conceptos matemáticos e imágenes pacíficas. Pero las fuerzas militares se posicionarían cerca por si acaso. 3 flotas de batalla se movieron silenciosamente hacia la región fronteriza. Si el contacto pacífico fallaba, la galaxia estaría lista para la guerra. Al finalizar la sesión de consejo, los representantes regresaron a sus naves y embajadas para informar a sus gobiernos. La noticia se extendería por el espacio civilizado en cuestión de horas. Cada mundo sabría que algo imposible había sucedido en la zona muerta. Algunas especies comenzaron a evacuar las colonias fronterizas. Otras reforzaron sus defensas militares. Unas pocas razas filosóficas comenzaron a debatir qué significaba este evento para su comprensión del universo. La nave misteriosa continuó su avance constante hacia el espacio civilizado, sin saber que su mera existencia había sumido a la galaxia en el caos. En unas pocas horas, emergería de la zona muerta y se enfrentaría a la tensión combinada de 47 civilizaciones diferentes. El universo estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más complicado. En la estación Kepler, la analista Senior Sixtra continuaba monitoreando la nave que se aproximaba. La nave no mostraba signos de desacelerar o cambiar de rumbo. Sus transmisiones de radio continuaban ininterrumpidas, emitiendo música y conversaciones en ese extraño y rápido idioma. Pase lo que pase ahora, le dijo al supervisor Zohar, nada volverá a ser igual. Zohar asintió lentamente con su enorme cabeza. Ciertamente. Estamos a punto de descubrir si el universo todavía nos guarda sorpresas a las viejas civilizaciones. La nave misteriosa siguió volando a través del vacío mortal, llevando a su tripulación desconocida hacia su primer encuentro con la sociedad galáctica. Detrás de ellos, la zona muerta permanecía tan letal como siempre. Pero de alguna manera, estos seres imposibles habían hecho que pareciera tan fácil como cruzar un estacionamiento vacío. La galaxia contuvo el aliento y esperó a ver qué sucedería a continuación. La estación de enlace fronteriza no fue construida para hacer historia. La pequeña instalación orbitaba una luna muerta en el borde del espacio civilizado. Su tripulación de 30 seres era responsable de monitorear las comunicaciones del espacio profundo y mantener la red de balizas automatizadas. La comandante Kellanara había esperado pasar su asignación en un pacífico aburrimiento, vigilando la ocasional nave mercante o expedición científica. En cambio, se encontró en el centro del evento más importante de la historia galáctica. La nave misteriosa emergió de la zona muerta como un fantasma que se vuelve sólido. En un momento, el sensor de largo alcance mostraba el espacio vacío. Al siguiente, una enorme nave apareció, su casco marcado pero intacto después de su viaje imposible a través del mismo infierno. Todas las estaciones, prepárense para los protocolos de primer contacto, ordenó la comandante Kellara, aunque su voz temblaba ligeramente. La Espiria nunca había imaginado que sería la primera en saludar a una especie desconocida. El mensaje diplomático había sido preparado por los mejores lingüistas de la galaxia. Contenía conceptos matemáticos, imágenes pacíficas y saludos formales en 7 idiomas diferentes. La transmisión comenzó a emitirse automáticamente tan pronto como la nave misteriosa entró en el espacio normal. Durante varios minutos, no pasó nada. La nave desconocida continuó en su curso original, sin mostrar señales de haber recibido el mensaje. Sus propias transmisiones de radio continuaron sin cambios, llenando el espacio con esa extraña música y rápida conversación. Entonces, todo cambió. Aquí la capitana Sarah Chen de la nave terrestre Endurance. Llegó una voz hablando en un estándar galáctico entrecortado pero comprensible. Buscamos vida inteligente. Por favor, respondan si pueden oír este mensaje. La estación de enlace fronteriza quedó en silencio. Todos los seres de servicio miraron su equipo de comunicación con incredulidad. La especie desconocida había respondido. Hablaban estándar galáctico, aunque con un acento diferente a todo lo que había en las bases de datos. Y decían ser de un mundo llamado Tierra. La comandante Kellanara activó el canal de respuesta con manos temblorosas. Nave desconocida Endurance. Aquí la estación de enlace fronteriza, acusando recibo de su transmisión. Bienvenidos al espacio civilizado. Soy la comandante Kellanara de la hegemonía galáctica. Hemos estado monitoreando su aproximación con gran interés. La respuesta llegó rápidamente, hablada con ese mismo acento extraño. Gracias, comandante. Soy la capitana Chen. Somos exploradores de la Tierra, ubicada en lo que ustedes probablemente llaman la región de la espiral exterior. Llevamos 73 años viajando en busca de otras especies inteligentes.
Estamos muy contentos de finalmente conocerlos. 73 años. El número golpeó a la tripulación de la estación como un golpe físico. Estos seres habían estado viajando por el espacio durante casi una vida humana, buscando contacto con otras civilizaciones. Habían cruzado miles de años luz, pasando por la región más peligrosa del espacio conocido, todo para encontrar vida inteligente. Capitana Chen, dijo la comandante que Lanara con cuidado, ha viajado a través de una región que llamamos la Zona Muerta. Esta área se considera extremadamente peligrosa. ¿Cómo sobrevivió su nave al paso? Hubo una pausa antes de que la capitana Chen respondiera. ¿Zona muerta? Detectamos algunos campos gravitacionales y tormentas de radiación inusuales, pero nada que nuestros escudos no pudieran manejar. ¿Está diciendo que esa región es peligrosa? La forma casual en que desestimó los peligros de la zona muerta dejó a la tripulación de la estación sin palabras. Nada que los escudos no pudieran manejar. La región más letal del espacio conocido era solo mal tiempo para estos humanos. Capitana Chen, continuó la comandante que Lanara, esa región ha destruido todas las naves que han entrado en ella durante más de 3.000 años. Nuestros acorazados más avanzados la evitan por completo. ¿Cómo es esto posible? Otra pausa. Bueno, tuvimos que redirigir la energía a los deflectores delanteros un par de veces, y la radiación hizo que el café supiera raro, pero nuestra nave es bastante resistente. Hemos pasado por tormentas peores en el sistema Taeti. Los humanos hablaban de sobrevivir a la zona muerta como si fuera un inconveniente. La radiación que podía derretir el blindaje de un acorazado solo había afectado la calidad de su bebida. Los campos de gravedad que podían aplastar ciudades eran solo peligros de navegación. La noticia del contacto se extendió por la galaxia a la velocidad de la luz. Los canales de comunicación de emergencia llevaron la noticia a todos los mundos principales. Lo imposible había sucedido. No solo una especie desconocida había sobrevivido a la zona muerta, sino que lo habían hecho de manera casual mientras buscaban vida inteligente. En el mundo capital de la hegemonía, el almirante Vaz estudiaba las transcripciones de la comunicación con creciente asombro. Estos humanos mostraban una tecnología que no debería existir. Más importante aún, parecían completamente inconscientes de lo notables que eran sus logros. Hablan como si cruzar la zona muerta fuera normal, dijo el almirante Vaz a su personal. O están mintiendo, o su comprensión de la física es completamente diferente a la nuestra. El colectivo etéreo había llegado a conclusiones similares. El alto erudito Timara revisó los datos de los sensores de la nave humana con fascinación y preocupación. Las firmas de energía de la nave desafiaban todos los principios conocidos de la ingeniería. Su fuente de energía parece ser fusión nuclear controlada, informó Timara a Consejo Científico. Pero logran emisiones de energía que deberían requerir núcleos cuánticos. O nuestros instrumentos están equivocados, o estos humanos han encontrado formas de hacer que la tecnología primitiva funcione como sistemas avanzados. La nave humana en sí era una maravilla de ingeniería imposible. Era grande, aproximadamente del tamaño de un crucero de la hegemonía, pero construida como ninguna otra nave en la galaxia. El casco era grueso y angular, diseñado para soportar un castigo tremendo en lugar de evitarlo. Extrañas protuberancias y conjuntos de antenas cubrían la superficie, dándole una apariencia tosca y funcional. Parece que fue construida en un depósito de chatarra, observó el ingeniero jefe Ruas. Pero las lecturas de integridad estructural están por las nubes. Ese casco probablemente podría sobrevivir a un impacto directo de un cañón de plasma. A medida que la comunicación continuaba, surgieron más detalles sobre estos humanos imposibles. La Tierra estaba ubicada en una región que las cartas galácticas marcaban como espacio fronterizo inhabitable. Ninguna civilización avanzada debería haber podido desarrollarse allí. El área estaba llena de asteroides errantes, estrellas inestables y diversos peligros que hacían impracticable la colonización. Pero los humanos no solo habían sobrevivido en ese entorno hostil, sino que habían prosperado. La capitana Che mencionó que la Tierra albergaba varios miles de millones de su especie. Se habían expandido a otros mundos en su sistema local y habían lanzado múltiples misiones de exploración a estrellas distantes. ¿Cuántas naves como la suya viajan por el espacio?, preguntó la comandante que Lanara durante una de sus conversaciones. Oh, alrededor de una docena de naves colonia y quizás 20 naves de exploración, respondió la capitana Chen casualmente. Las lanzamos en diferentes direcciones durante el último siglo. Todas buscan mundos habitables y vida inteligente, igual que nosotros.
La galaxia se estremeció colectivamente. 32 naves humanas estaban esparcidas por el espacio, todas transportando a estos seres imposibles que trataban las regiones más mortales como inconvenientes menores. Algunas de esas naves podrían estar acercándose a otras civilizaciones en este mismo momento. Se convocaron reuniones de emergencia en cada mundo principal. Las fuerzas militares fueron puestas en alerta máxima. Si los humanos eran hostiles, su aparente inmunidad a los peligros convencionales podría hacerlos imparables. Pero la capitana Chen y su tripulación no mostraron signos de agresión. «Somos exploradores y científicos», explicó la capitana Chen cuando se le preguntó sobre las intenciones humanas. «Solo queremos aprender sobre la galaxia y quizás establecer comercio e intercambio cultural. La Tierra siempre ha tenido curiosidad por lo que hay ahí fuera, entre las estrellas». Los humanos parecían genuinamente pacíficos, pero su tratamiento casual de situaciones imposibles era profundamente inquietante. Hablaban de viajar a través de sistemas de agujeros negros como si fuera rutinario. Mencionaron operaciones mineras en mundos con temperaturas superficiales que podían derretir el acero. Su sistema natal aparentemente incluía varias lunas de gigantes gaseosos que habían terraformado para la agricultura. «Capitana Chen», preguntó la comandante Kelara, «¿cómo sobrevive su gente en entornos tan extremos?» «Oh, te adaptas», fue la alegre respuesta. «Los humanos somos bastante buenos para sacar lo mejor de las situaciones difíciles. Hemos estado lidiando con entornos hostiles desde que salimos de África hace 50.000 años. El espacio es solo la siguiente frontera». La nave humana solicitó permiso para acercarse a la estación de enlace fronteriza para un contacto directo cara a cara. Esto creó otra crisis para la diplomacia galáctica. Los protocolos de primer contacto requerían una preparación exhaustiva, exámenes médicos y procedimientos de intercambio cultural. El proceso generalmente tomaba meses para completarse de manera segura, pero los humanos ya habían destrozado todos los protocolos de primer contacto a sobrevivir a lo imposible y transmitir mensajes amistosos en estándar galáctico. La comandante Kelanara se encontró tomando decisiones que afectarían a toda la galaxia. «Permiso concedido, capitana Chen», respondió finalmente. «Por favor, acérquese lentamente y transmita sus requisitos biológicos. Prepararemos las instalaciones de reunión adecuadas». La nave humana se movió con una gracia sorprendente para un vehículo tan masivo. Tomó una órbita de estacionamiento cerca de la estación, lo suficientemente cerca para escaneos detallados, pero lo suficientemente lejos para evitar accidentes. Los humanos comenzaron de inmediato a transmitir información detallada sobre su biología, tecnología y cultura. Lo que la galaxia aprendió fue fascinante y aterrador a la vez. Los humanos eran formas de vida basadas en carbono, similares a varias especies conocidas, pero con algunas características inusuales. Eran notablemente resistentes, capaces de sobrevivir en una amplia gama de temperaturas y condiciones atmosféricas. Parece que evolucionaron en un mundo que intentaba activamente matarlos. Su planeta natal tiene sistemas climáticos que serían clasificados como desastres naturales en la mayoría de los mundos, informó el xenobiólogo Dr. Chimera. Tormentas con vientos lo suficientemente fuertes como para destruir edificios. Variaciones de temperatura que matarían a la mayoría de las especies conocidas. Actividad sísmica que remodela regularmente el paisaje. Sin embargo, los humanos consideran esto normal. Los perfiles psicológicos eran igualmente notables. Los humanos parecían abordar situaciones peligrosas con curiosidad en lugar de miedo. Trataban lo desconocido como algo a ser explorado en lugar de evitado. Esto explicaba cómo habían cruzado la zona muerta con tanta naturalidad. Para los humanos, era solo otro desafío interesante. Muestra lo que solo puede llamarse optimismo agresivo, informó el psicólogo jefe Balin. Ven los problemas como oportunidades. Ven los entornos hostiles como lugares en los que expandirse. Esta especie parece estar motivada por la curiosidad y la determinación en lugar de la cautela. La propia capitana Chen era un ejemplo perfecto de la naturaleza humana. Era de mediana edad para los estándares humanos, con cabello gris y líneas alrededor de los ojos que hablaban de años pasados en situaciones peligrosas. Pero su voz transmitía emoción y asombro mientras describía su largo viaje para encontrar vida inteligente. «Partimos de la Tierra en 2387», explicó. Se suponía que el viaje duraría 50 años, pero tuvimos algunos problemas de navegación y tuvimos que tomar una ruta más larga. La mayor parte de la tripulación ha estado en sueño criogénico durante el viaje.
Somos solo una tripulación mínima para manejar emergencias y correcciones de rumbo. La idea de que estos humanos habían estado viajando durante más de 70 años solo para encontrar vida inteligente fue profundamente conmovedora para muchas especies galácticas. Hablaba de una dedicación y curiosidad que trascendía los instintos de supervivencia normales, pero también planteaba preguntas preocupantes. Si los humanos estaban dispuestos a pasar décadas cruzando la galaxia solo para satisfacer su curiosidad, ¿qué harían cuando se enteraran de las vastas civilizaciones que los rodeaban? ¿Querrían explorar cada mundo? ¿Intentarían establecer colonias en regiones que otras especies consideraban inhabitables? La galaxia estaba a punto de descubrirlo. La nave humana Endurance había emergido de la zona muerta, llevando no solo una tripulación imposible, sino la promesa de un cambio a una escala que nadie estaba preparado para manejar. Mientras la capitana Chen se preparaba para conocer a los representantes de la galaxia cara a cara, una cosa era segura. El universo acababa de convertirse en un lugar mucho más interesante e impredecible. El transbordador diplomático de la capital de la hegemonía llegó a la estación de enlace fronteriza 3 días después del primer contacto. El embajador Telvar, uno de los diplomáticos más experimentados de la galaxia, había sido elegido para llevar a cabo las negociaciones formales con los humanos. El anciano había manejado situaciones de primer contacto antes, pero nunca con una especie que acababa de reescribir las leyes de la física. La capitana Sarah Chen recibió al grupo diplomático en la bahía de atraque principal de la estación. Era exactamente lo que los perfiles psicológicos habían predicho: una humana de mediana edad, segura de sí misma, vistiendo un sencillo uniforme azul. Pero verla en persona era diferente a analizar datos de sensores. Irradiaba una tranquila competencia que ponía nerviosos incluso a los diplomáticos más experimentados. «Bienvenidos a bordo», dijo la capitana Chen con una cálida sonrisa. «Lamento que nuestra llegada haya causado tanto revuelo. No teníamos idea de que esa región del espacio se considerara peligrosa». El embajador Telvar estudió a la humana con atención. Después de décadas de experiencia diplomática, generalmente podía leer a otras especies con facilidad. Pero la capitana Chen era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Parecía genuinamente complacida de conocerlos, sin mostrar signos de engaño o agendas ocultas. «Capitana Chen», respondió formalmente el embajador Telvar, «en nombre de la hegemonía galáctica, le doy la bienvenida al espacio civilizado. Su viaje a través de la zona muerta ha sorprendido a muchos de nuestros científicos». La capitana Chen se rió, un sonido que era a la vez ajeno y familiar. ¿Sorprendido? Supongo que esa región es realmente más peligrosa de lo que pensábamos. Detectamos algunas lecturas inusuales, pero nuestra nave lo manejó bien. La Endurance es muy resistente. La forma casual en que desestimó el cruce de la zona muerta continuó asombrando a todos los que la escucharon. El embajador Telvar había visto los informes. Niveles de radiación que podían cocinar a una tripulación en minutos. Campos de gravedad que podían comprimir la materia en neutronio. Distorsiones temporales que podían envejecer a alguien hasta la muerte en segundos. Sin embargo, esta humana lo trataba todo como inconvenientes menores. «Capitana», dijo el embajador Telvar con cuidado, «quizás podría explicar cómo su nave sobrevivió a condiciones que han destruido a nuestros buques de guerra más avanzados». La capitana Chen consideró la pregunta seriamente. «Bueno, nuestro casco está hecho de una aleación de acero y titanio comprimido con refuerzo de nanotubos de carbono. Tenemos deflectores magnéticos para partículas cargadas y sistemas de compensación de gravedad para distorsiones espaciales. Nada demasiado sofisticado, solo ingeniería sólida. Las especificaciones técnicas que recitó eran imposibles. Las aleaciones de acero y titanio no podían soportar las presiones encontradas en la zona muerta. Los deflectores magnéticos eran inútiles contra la radiación exótica que llenaba esa región. Sin embargo, de alguna manera los humanos habían hecho que la tecnología primitiva funcionara donde los sistemas avanzados fallaban. El doctor Chemara, el xenobiólogo de la estación, estaba estudiando la tripulación humana con fascinación. «Capitana Chen, nuestros escáneres médicos muestran que su tripulación ha estado expuesta a niveles de radiación que deberían haber sido fatales. Sin embargo, todos ustedes parecen gozar de perfecta salud. ¿Cómo es esto posible?» La capitana Chen se encogió de hombros. «Los humanos somos bastante resistentes. Evolucionamos en un mundo con alta radiación de fondo por las erupciones solares y los rayos cósmicos. Nuestros cuerpos pueden soportar mucho más castigo que la mayoría de las especies, supongo». Esta fue otra declaración imposible.
Los niveles de radiación en la zona muerta eran miles de veces más altos que cualquier cosa que un mundo natural pudiera producir. Ningún proceso evolutivo podría preparar a una especie para tal exposición. Sin embargo, la tripulación humana no mostraba signos de enfermedad por radiación o daño genético. El misterio se profundizó cuando la capitana Chen comenzó a describir la Tierra y la civilización humana. Su mundo natal estaba ubicado en una región que los estudios galácticos habían descartado como inhabitable. La estrella local era inestable, produciendo frecuentes erupciones solares. El sistema planetario estaba lleno de asteroides y cometas errantes. Varios gigantes gaseosos creaban perturbaciones gravitacionales que deberían haber hecho imposible el viaje espacial. La Tierra ha tenido sus desafíos, admitió la capitana Chen. Edades de hielo, impactos de asteroides, erupciones supervolcánicas, inversiones de los polos magnéticos, pero la vida se abre camino, ya sabe. Especialmente los humanos, somos buenos adaptándonos a situaciones difíciles. Hablaba de catástrofes globales de la misma manera que otras especies podrían hablar del mal tiempo. Impactos de asteroides que podrían destruir civilizaciones eran solo eventos históricos para los humanos. Erupciones volcánicas que podían oscurecer los cielos durante años eran cosas que sus antepasados habían sobrevivido y de las que habían aprendido. ¿Cuántos humanos viven en la Tierra ahora?, preguntó el embajador Telvar. Alrededor de 8.500 millones, respondió la capitana Chen. Más otros 2.000 millones repartidos por las colonias en nuestro sistema local. Tenemos asentamientos en Marte, Europa, Titán y algunas estaciones mineras en asteroides. Los números eran asombrosos. La mayoría de las civilizaciones galácticas tenían poblaciones de millones o unos pocos miles de millones, distribuidas en múltiples sistemas estelares. Pero los humanos habían apiñado a más de 10.000 millones de individuos en un único y peligroso sistema estelar y, de alguna manera, lo habían hecho funcionar. Las sesiones informativas técnicas que siguieron desafiaron todo lo que la galaxia creía saber sobre viajes espaciales e ingeniería. La nave humana usaba fusión nuclear controlada para la energía, una tecnología que la mayoría de las especies había abandonado miles de años atrás en favor de núcleos cuánticos más eficientes. Pero de alguna manera, los humanos habían hecho que la fusión funcionara mejor que la tecnología cuántica. Comprimimos plasma de hidrógeno usando campos magnéticos y lentes gravitacionales, explicó el ingeniero jefe Rodríguez a un grupo de atónitos científicos de la hegemonía. La cámara de reacción puede alcanzar temperaturas de más de 50 millones de grados. Obtenemos una eficiencia de conversión de energía de alrededor del 90%. Las especificaciones eran imposibles según la física conocida. El confinamiento magnético no podía lograr tales ratios de compresión. Las lentes gravitacionales requerían enormes aportes de energía. Sin embargo, la nave humana claramente funcionaba, y funcionaba mejor que la mayoría de las naves avanzadas de la galaxia. ¿Cómo logran el viaje más rápido que la luz?, preguntó el Dr. Velmos, el principal experto de la hegemonía en tecnología hiperespacial. El ingeniero jefe Rodríguez sonrió. Abrimos un agujero en el espacio-tiempo usando una explosión controlada de antimateria, y luego surfeamos la onda de choque a través de dimensiones superiores. Es un poco brusco, pero nos lleva a donde necesitamos ir. La descripción casual de abrir agujeros en la realidad dejó a los científicos sin palabras. Las explosiones de antimateria estaban entre las fuerzas más peligrosas del universo. Usarlas como sistema de propulsión debería haber sido instantáneamente fatal, pero los humanos aparentemente lo hacían de forma rutinaria. A medida que pasaban los días, surgieron más detalles imposibles. La tripulación humana portaba armas personales que disparaban pequeños trozos de metal a alta velocidad, armas de proyectiles primitivas que deberían haber sido inútiles contra las armaduras modernas. Sin embargo, su penetración y poder de tensión excedían a la mayoría de las armas de energía en los arsenales galácticos. Balas de uranio empobrecido aceleradas por inducción electromagnética, explicó el jefe de seguridad Martínez cuando se le preguntó sobre las armas humanas. Atraviesan la mayoría de los materiales con bastante facilidad. Simple, fiable y efectivo. Incluso su comida era imposible. Los humanos consumían compuestos orgánicos que serían tóxicos para la mayoría de las especies. Bebían un líquido amargo llamado café que contenía suficientes estimulantes como para matar a formas de vida más pequeñas. Comía materiales vegetales que requerían un procesamiento agresivo para hacerlos digeribles. Somos omnívoros, explicó el Dr. Walsh, el oficial médico de la nave.
Los humanos pueden comer casi cualquier cosa orgánica. Tuvimos que ser adaptables para sobrevivir en la Tierra. El planeta no facilita la supervivencia. Los perfiles psicológicos eran igualmente desconcertantes. Los humanos parecían buscar situaciones peligrosas por entretenimiento. Participaban en actividades que podían causar lesiones graves o la muerte solo por el desafío. Lo llamaban deporte. Escalada en roca, paracaidismo, buceo en aguas profundas, carreras de motocicletas, enumeró la capitana Chen cuando se le preguntó sobre la recreación humana. Nos gusta superar nuestros límites. La vida es más interesante cuando hay un poco de riesgo. La idea de buscar deliberadamente el peligro por placer era completamente ajena a la mayoría de las especies galácticas. Los instintos de supervivencia normalmente fomentaban evitar riesgos innecesarios, pero los humanos parecían necesitar el peligro para sentirse plenamente vivos. Quizás lo más inquietante fue la revelación sobre otras naves humanas. La capitana Chen confirmó que múltiples naves de exploración y naves colonia viajaban por el espacio, todas equipadas con la misma tecnología imposible que había llevado a la Endurance a través de la zona muerta. La nave colonia Aspiration debería llegar a la aproximación de Andrómeda en algún momento del próximo año, mencionó la capitana Chen casualmente. Llevan 50.000 colonos en busca de un nuevo mundo para asentarse. Espero que encuentren algo agradable. La aproximación de Andrómeda era una región del espacio tan hostil que incluso las ondas automatizadas rara vez regresaban. Anomalías gravitacionales, concentraciones de materia oscura y agujeros negros errantes la hacían absolutamente letal para cualquier forma de vida conocida. Pero los humanos estaban enviando 50.000 colonos allí como si fuera un destino de vacaciones. Capitana, dijo el embajador Telvar con cuidado, la aproximación a Andrómeda se considera una de las regiones más peligrosas de la galaxia. Quizás deberíamos advertir a su nave colonia sobre los peligros. La capitana Chen pareció perpleja. ¿Peligrosa? ¿Cómo? Los sondeos de largo alcance mostraron algunas irregularidades gravitacionales y fenómenos de alta energía, pero nada que una buena nave no pueda manejar. La Aspiration tiene escudos incluso mejores que la Endurance. Una vez más, los humanos trataban una región que aterrorizaba a las civilizaciones avanzadas como un lugar más para explorar. Su actitud casual hacia el peligro mortal se estaba convirtiendo en un tema recurrente. Cuanto más aprendía la galaxia sobre los humanos, más imposibles parecían. Habían evolucionado en un mundo mortal, construido una civilización en un sistema estelar hostil y desarrollado tecnología que funcionaba mejor de lo que debería. Cruzaban regiones letales del espacio como si estuvieran haciendo un viaje de fin de semana. Pero quizás lo más notable era su motivación. Los humanos habían pasado décadas viajando por el espacio, no por conquista o recursos, sino simplemente para encontrar vida inteligente. Querían aprender, explorar, hacer amigos con especies alienígenas. Su primera pregunta siempre era sobre comercio e intercambio cultural, no sobre territorio o ventaja militar. Siempre nos hemos preguntado qué más había ahí fuera, explicó la capitana Chen. La Tierra es un lugar bastante pequeño en comparación con la galaxia. Debe haber tantas especies diferentes, tantas formas de pensar y vivir. Queremos aprender de todos los que conozcamos. Esta genuina curiosidad y buena voluntad era quizás lo más ajeno de los humanos. La mayoría de las especies abordaban el primer contacto con cautela, miedo o agresión, pero los humanos parecían ver el encuentro con alienígenas como la mayor aventura posible. A medida que los informes sobre los humanos se extendían por la galaxia, las reacciones eran mixtas. Algunas especies estaban fascinadas por estos seres imposibles que hacían que el universo pareciera un lugar más amigable. Otras estaban aterrorizadas por criaturas que trataban la muerte segura como un inconveniente menor. Las implicaciones militares eran asombrosas. Si los humanos podían construir naves que ignoraran los peligros convencionales, ¿cómo serían sus naves de guerra? Si buscaban el peligro por entretenimiento, ¿cómo se comportarían en un combate real? Si se habían extendido por múltiples sistemas estelares a pesar de vivir en la región más hostil de la galaxia, ¿qué tan rápido podrían expandirse en el espacio civilizado? Pero los humanos no mostraban interés en la conquista o la dominación. Querían comerciar, aprender, explorar. Hacían preguntas interminables sobre la civilización, la tecnología y la cultura galácticas. Ofrecían compartir sus propios conocimientos libremente. Tenemos algunos desarrollos interesantes en ciencia de materiales y producción de energía, ofreció la capitana Chen. Encantada de compartir cualquier cosa que pueda ser útil.
Eso es lo que las especies inteligentes deberían hacer, ¿verdad? Ayudarse mutuamente. La oferta casual de compartir tecnología que superaba los estándares galácticos era típica del comportamiento humano. Parecían asumir que la cooperación era natural y que el conocimiento debía intercambiarse libremente. Al concluir las primeras reuniones diplomáticas formales, el embajador Telvar se encontró ante una situación sin precedentes. ¿Cómo se negocia con una especie que trata lo imposible como algo rutinario? ¿Cómo se establecen tratados con seres que podrían revolucionar accidentalmente toda tu civilización? Los humanos habían emergido de la zona muerta y anunciado casualmente que el universo estaba lleno de amigos que aún no habían conocido. Tenían tecnología que funcionaba mejor de lo que debería, actitudes que desafiaban los instintos de supervivencia e intenciones que parecían genuinamente pacíficas. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de los humanos había comenzado, estuviera quien estuviera preparado para ello o no. 6 meses habían pasado desde que la Endurance emergió de la zona muerta, y la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. Lo que comenzó como un primer contacto imposible se había convertido en una revolución que afectaba a cada rincón del espacio civilizado. Los cambios comenzaron siendo pequeños, pero se extendieron rápidamente. Asentamientos humanos aparecieron en regiones que habían sido descartadas como inhabitables durante miles de años. El alcance abrasado, donde la radiación estelar podía derretir el acero, ahora albergaba una próspera colonia minera llamada Nuevo Fénix. Los pozos de gravedad, donde las distorsiones espaciales habían atrapado naves durante siglos, se convirtieron en una popular ruta de navegación después de que los humanos simplemente los atravesaran como si fuera espacio vacío. «Hacen que parezca tan fácil», murmuró el capitán Solvon mientras observaba un carguero humano navegar a través de anomalías gravitacionales que habrían aplastado su nave. Al oficial de la hegemonía se le había asignado escoltar naves humanas a través del espacio civilizado, pero comenzaba a preguntarse quién protegía a quién. El carguero humano, Oso Danzante, era típico de su flota civil. Construido como un ladrillo volador cubierto de conjuntos de antenas y cápsulas de sensores, parecía algo ensamblado en un depósito de chatarra. Pero su bodega de carga contenía materiales extraídos de mundos a los que ninguna otra especie podía siquiera acercarse. Oso Danzante a nave de escolta, llegó la alegre voz del capitán Murphy. «Estamos captando algunas lecturas de minerales interesantes de ese planetoide errante. ¿Le importa si hacemos un pequeño desvío para echar un vistazo?» El capitán Solvon revisó sus sensores. El planetoide irradiaba niveles de energía que serían instantáneamente fatales para la mayoría de las formas de vida. «Negativo, Oso Danzante. Ese objeto es altamente peligroso. Recomiendo mantener una distancia segura». Hubo una pausa. Luego, risas desde la nave humana. «¿Peligroso? Parece un depósito estándar de tierras raras para mí. Simplemente nos acercaremos y tomaremos algunas muestras. Volveremos en 1 hora». Antes de que el capitán Solvan pudiera objetar, el Oso Danzante ya estaba cambiando de rumbo hacia el planetoide letal. Observó con asombro cómo la nave humana se acercaba a la fuente de radiación sin ninguna preocupación aparente. En cuestión de minutos, estaban desplegando equipos de minería y extrayendo materiales que la mayoría de las especies necesitarían meses de preparación para siquiera detectar. Esta actitud casual hacia el peligro mortal se había convertido en la característica definitoria de la expansión humana. Establecieron colonias en mundos con gravedad aplastante, construyeron ciudades en el camino de las erupciones solares y convirtieron campos de asteroides en áreas recreativas. Lo que otras especies veían como obstáculos, los humanos lo trataban como desafíos interesantes. El impacto económico fue asombroso. Materiales raros que habían sido imposibles de obtener de repente inundaban los mercados galácticos. Rutas comerciales que habían sido abandonadas durante siglos fueron reabiertas por comerciantes humanos que ignoraban los peligros que mantenían alejados a todos los demás. Industrias enteras estaban siendo revolucionadas por recursos que solo los humanos podían extraer de manera segura. «La disrupción económica no tiene precedentes», informó el ministro de Comercio Quexara al Consejo de la Hegemonía. «Las operaciones mineras humanas están produciendo materiales que creíamos extintos. Neutronio, materia oscura cristalizada, isótopos temporalmente estables. Tratan estas sustancias como metales comunes. Las implicaciones tecnológicas fueron igualmente dramáticas. Los principios de ingeniería humana se estaban extendiendo por la civilización galáctica como un reguero de pólvora. Su enfoque primitivo pero efectivo para la resolución de problemas estaba revolucionando todo,
desde diseño de naves hasta el equipo médico. El doctor Velmas, quien una vez había descartado la tecnología de fusión humana como imposible, ahora estaba modernizando las naves de la hegemonía con núcleos de energía diseñados por humanos. Logran una eficiencia de 98% con fusión controlada, admitió a regañadientes. Nuestros núcleos cuánticos solo alcanzan el 85%. Su tecnología primitiva supera a nuestros sistemas más avanzados. El enfoque humano de la ingeniería se basaba en principios que la mayoría de las especies galácticas habían abandonado hace mucho tiempo. Construían cosas para que fueran resistentes en lugar de elegantes, funcionales en lugar de hermosas. Sus naves podían soportar un castigo tremendo y seguir funcionando. Su equipo era fácil de reparar y mantener. Las herramientas humanas están diseñadas para los peores escenarios posibles, explicó el ingeniero jefe Rodríguez durante un seminario de intercambio de tecnología. Asumimos que todo saldrá mal y construimos en consecuencia. La ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. Así que nos aseguramos de que nuestras cosas sigan funcionando incluso cuando están rotas. Esta filosofía se estaba extendiendo a otras especies con resultados notables. Los ingenieros galácticos estaban aprendiendo a incorporar redundancia en sus sistemas. Las naves se estaban volviendo más robustas. Los fallos de equipo se estaban volviendo menos catastróficos. Los diseños cuidadosos y elegantes preferidos por las civilizaciones avanzadas estaban dando paso a la robustez inspirada en los humanos. Los avances médicos fueron igualmente impresionantes. Los médicos humanos tenían experiencia tratando lesiones y enfermedades que serían instantáneamente fatales para la mayoría de las especies. Sus técnicas quirúrgicas eran toscas pero efectivas. Su comprensión de la medicina de trauma estaba siglos por delante de los estándares galácticos. Los humanos sobreviven regularmente a lesiones que matarían a cualquier otra especie conocida, informó el oficial médico jefe, Dr. Tim Lara. Tienen sistemas de respaldo para sus sistemas de respaldo. Si un órgano falla, otro toma el relevo. Si su sistema circulatorio principal está dañado, redes secundarias mantienen el flujo sanguíneo. Sus cuerpos están diseñados para sobrevivir en entornos hostiles. El conocimiento médico humano estaba revolucionando los protocolos de tratamiento en toda la galaxia. La medicina de emergencia estaba mejorando drásticamente a medida que los médicos alienígenas aprendían las técnicas humanas para lidiar con traumas masivos. Procedimientos quirúrgicos que habían sido imposibles se estaban volviendo rutinarios. Pero quizás el cambio más significativo fue psicológico. La actitud humana hacia el peligro y la exploración era contagiosa. Especies que habían sido cautelosas durante milenios comenzaban a tomar riesgos de nuevo. Jóvenes de docenas de mundos solicitaban unirse a misiones de exploración humanas. Hacen que lo imposible parezca rutinario, dijo la cadete Nick Sara, una joven espía que se había unido a la tripulación de la nave de exploración humana Volgeraisen. El capitán Jones dice que no existe lo imposible, solo lo caro. Si algo parece imposible, es que simplemente no has encontrado el enfoque correcto todavía. Esta determinación optimista era quizás lo más ajeno de los humanos. Abordaban los problemas con la suposición de que existían soluciones. Trataban el fracaso como una experiencia de aprendizaje en lugar de una razón para rendirse. Su agresiva curiosidad estaba inspirando a otras especies a superar sus propios límites. La propia zona muerta se había convertido en un símbolo de esta transformación. Lo que una vez había sido la región más temida de la galaxia era ahora una concurrida ruta comercial. Naves humanas la cruzaban regularmente, tratando la radiación letal y las tormentas de gravedad como peligros de navegación menores. Otras especies comenzaban a seguir su ejemplo. El carguero humano New Geraisen solicita autorización para transitar por la zona muerta, informó el controlador de tráfico Vexar en la estación de enlace fronteriza. Llevan suministros médicos a la nueva colonia en el fin de Stellar. Autorización concedida, respondió automáticamente la comandante Kelnara. Todavía le resultaba difícil creer que la zona muerta se hubiera convertido en una ruta de navegación más. Hace 6 meses, cruzar esa región se consideraba imposible. Ahora era rutinario. La transformación no se limitaba a las regiones peligrosas del espacio. La influencia humana se estaba extendiendo a todos los aspectos de la civilización galáctica. Su música se estaba volviendo popular en clubes nocturnos de todo el espacio civilizado. Su comida aparecía en restaurantes de una docena de mundos. Sus deportes estaban siendo adoptados por especies que nunca habían entendido el atractivo de la actividad física competitiva.
El béisbol humano es sorprendentemente atractivo, admitió el canciller Morun de los mundos de la armonía. La complejidad estratégica oculta bajo una aparente simplicidad apela a nuestra naturaleza filosófica, y el concepto de un home run tiene interesantes implicaciones metafóricas. El intercambio cultural fluía en ambas direcciones. Los humanos estaban ansiosos por aprender sobre las artes, las ciencias y las filosofías alienígenas. Absorbían nuevas ideas rápidamente y encontraban formas creativas de combinarlas con sus propios enfoques. El resultado fue un estallido de innovación que sorprendió a todos. La capitana Sarah Chen se había convertido en una embajadora no oficial de la humanidad. Viajaba por todo el espacio galáctico, reuniéndose con líderes y científicos, compartiendo el conocimiento humano y aprendiendo sobre las civilizaciones alienígenas. Su entusiasmo por la exploración y el descubrimiento era legendario. Cada mundo nos enseña algo nuevo, explicó la capitana Chen durante una conferencia en la principal instalación de investigación del colectivo etéreo. La Tierra es solo un pequeño planeta con una forma de ver el universo. Aquí fuera, entre las estrellas, hay miles de perspectivas diferentes soluciones a los mismos problemas. Queremos aprender de todas ellas. Esta genuina curiosidad y respeto por otras especies había ganado a los humanos muchos amigos en toda la galaxia. Incluso los antiguos escépticos comenzaban a apreciar las contribuciones humanas a la civilización galáctica. El almirante Vaz, quien una vez había abogado por destruir la nave humana, ahora trabajaba estrechamente con asesores militares humanos. Su pensamiento táctico es poco convencional pero efectivo, admitió. Abordan la guerra como si fuera la resolución de un problema. Si el asalto directo no funciona, prueban otra cosa. Si las tácticas convencionales fallan, inventan nuevas. Son adaptables de maneras que podrían revolucionar la estrategia militar. Las implicaciones militares de la expansión humana todavía se debatían en las cámaras de consejo de toda la galaxia. Las naves humanas eran lo suficientemente resistentes como para sobrevivir en regiones donde las flotas convencionales serían destruidas. Sus tripulaciones eran hábiles en la improvisación y la adaptación. Su tecnología era primitiva pero sorprendentemente efectiva. Pero los humanos no mostraban interés en la conquista o la dominación. Preferían el comercio a la guerra, la exploración a la expansión. Cuando surgían conflictos, generalmente intentaban la negociación primero. Parecían genuinamente comprometidos con la coexistencia pacífica con otras especies. Los humanos luchan solo cuando deben hacerlo, observó el general Cree, quien había pasado meses estudiando la doctrina militar humana. Pero cuando luchan, luchan para ganar. Son creativos, persistentes y absolutamente despiadados cuando protegen lo que les importa. Cualquier especie que amenaza a la humanidad o a sus aliados se enfrentaría a un enemigo formidable. La galaxia todavía se estaba adaptando a la presencia de los humanos, pero la mayoría de las especies habían concluido que eran beneficiosos en lugar de una amenaza. Las colonias humanas se estaban convirtiendo en centros de innovación y comercio. Las naves humanas abrían nuevas rutas a través de regiones previamente intransitables. El conocimiento humano estaba haciendo avanzar la ciencia y la medicina en todo el espacio civilizado. Quizás lo más importante es que los humanos estaban devolviendo la esperanza a la galaxia. Durante demasiado tiempo, las diversas especies se habían contentado con lo que habían logrado. La exploración se había ralentizado. La innovación se había estancado. El universo parecía una cantidad conocida con pocas sorpresas por descubrir. Pero los humanos trataban el universo como una frontera infinita llena de maravillas esperando ser encontradas. Su entusiasmo era contagioso. Su determinación era inspiradora. Hacían que otras especies recordaran porque habían alcanzado las estrellas en primer lugar. Los humanos nos han recordado que el universo todavía está lleno de misterios, dijo el anciano Sekar durante un raro discurso público. Nos han demostrado que lo que pensábamos que era imposible puede ser simplemente inexplorado. Quizás es hora de que todas las especies civilizadas superemos nuestras cómodas fronteras y veamos qué nos espera en la oscuridad entre las estrellas. A medida que el primer año de contacto humano llegaba a su fin, más naves humanas llegaban desde la Tierra y las otras colonias. La nave de exploración Pathfinder había descubierto 3 nuevos mundos habitables. La nave científica Curiosity había hecho contacto con una especie previamente desconocida en el borde exterior. La nave colonia New Horizons había establecido con éxito un asentamiento en el vacío de Mayan, una región que se creía completamente vacía. Cada nueva llegada traía nuevas sorpresas y desafíos. Los humanos continuaban logrando cosas que la ciencia galáctica
Decía que eran imposibles. Abrían rutas comerciales a través de sistemas de agujeros negros. Construían colonias en los corazones de las nebulosas. Convertían fenómenos cósmicos en fuentes de energía. La galaxia que una vez había estado dividida en civilizaciones cuidadosas y cautelosas se estaba convirtiendo de nuevo en un lugar de posibilidades infinitas. La era humana había comenzado, y con ella llegó una nueva comprensión de lo que la vida inteligente podía lograr cuando se negaba a aceptar limitaciones. Mientras la capitana Chen se preparaba para regresar a la Tierra con noticias de la civilización galáctica, miró las estrellas con el mismo asombro que había impulsado a la humanidad a dejar su mundo natal en primer lugar. El universo es mucho más grande y asombroso de lo que jamás imaginamos, dijo. Y apenas hemos comenzado a explorarlo. La galaxia contuvo el aliento y esperó a ver qué harían los humanos a continuación. Fuera lo que fuera, probablemente sería imposible, hasta que ellos lo hicieran parecer fácil.